Muy buenas tardes a todos y a todas. Ahora comentaba con el doctor Juan Martín Caicedo que con Marcela y con Mauricio Cárdenas participamos en el año 2005 en un estudio que fue el primer estudio que hizo la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Revisamos un tema entonces tan urgente como ahora, el rezago de nuestro país en términos de infraestructura. Hicimos todo tipo de cálculos. Recuerdo en esa época encontrar en varios estudios del Banco Mundial que no solamente había un impacto de la infraestructura sobre la productividad y el crecimiento económico, sino también sobre la disminución de los índices de desigualdad. Pero solo quiero, para ir entrando en materia con el tema de la presentación, que quienes han estado en este sector por 15 años, 13, 20 años, hagamos un ejercicio mental. Retrocedamos en el tiempo, ubiquemos en el año 2005-2006, miremos con las expectativas que teníamos en su momento de lo que ha ocurrido y tratemos de juzgarlo no con lo que sabemos ahora, sino con lo que ignorábamos entonces. Yo creo que si hiciéramos ese ejercicio tendríamos más razones para ser optimistas. Seríamos capaces de apreciar el cambio institucional, de mirar los resultados, con lo que tienen de incompletos, de parciales, con los problemas de la coyuntura, siempre acuciantes, pero también con la perspectiva adecuada, que tiene mirar las cosas desde otra perspectiva. Entonces, Juan Martín, me alegro de estar aquí nuevamente acompañándolos, después de un tránsito de 6 años por lo que Gustavo Duncan llamaba la democracia feroz. Tiene su fiera la democracia colombiana, sin duda. La ferocidad de la vida pública en este momento, no solamente en este país, sino en el mundo, es muy grande. Yo voy a compartir con ustedes no solamente la historia que decía el título de la conferencia, sino 3 historias, tal vez independientes, pero con un hilo conductor, que yo lo quiero llamar la necesidad tal vez existencial, social también, pero existencial más allá, de cierto optimismo basado en la evidencia, y también la urgencia, llamémoslo de esta manera, así lo dice uno de los capítulos de la presentación, que no sé si la lograré pasar, y aquí, la necesidad de la templanza, de la razón, de la sobriedad y la moderación a la hora de examinar nuestros problemas sociales. Cuando estaba haciendo mi carrera de ingeniero, y yo he tenido una biografía rara que se parece a esta presentación, pasé de la tecnocracia al análisis de la economía política, a la etapa Paulo Coelho de mi carrera, y ahí están en los 3 puntos, ¿no? Y los voy a desarrollar uno tras otro. Decía que cuando era un ingeniero, tenía en mi escritorio en Medellín un vidrio y había un pequeño grabado de Goya debajo del libro que decía: el sueño de la razón produce monstruos. He combatido toda mi vida el sueño de la razón y en esta presentación quiero invitarlos a que con la razón examinemos la coyuntura al comienzo de nuestro país. Entonces voy a entrar en evidencia, voy a entrar en materia con el primer tema, optimismo basado en la evidencia. La frase no es mía, la oí hace aproximadamente un año, estaba ministro de Salud todavía, de un epidemiólogo, tal vez uno de los principales salubristas del mundo, un inglés, Michael Marmot. Estábamos en la Javeriana, él mostró un montón de cifras. Y al final dijo: yo me confieso como un optimista basado en la evidencia. Y quiero compartir con ustedes esa visión de nuestro país, de los últimos años. Y voy a comenzar con una historia que muchos de ustedes conocen, tal vez otros no. Es la historia de una palabra. La historia comienza el año 1949. Un momento interesante para la humanidad. Había terminado la Segunda Guerra Mundial. Se había creado el multilateralismo entonces emergente, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, había terminado con la reconstrucción de Europa. Y entonces tenían que buscarle tarea a estas instituciones y dijeron: ¿qué tal utilizar
estas instituciones que se usaron para reconstruir el mundo después de una guerra mundial, para atacar otro problema, el problema de lo que entonces comenzaba a llamarse, la palabra puede ser un anacronismo, el subdesarrollo. Y esta misión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la primera de todas en el mundo, viene a Colombia, liderada, Guillermo, por Lochin Kerry, en el año 1949. Ayer por la tarde visité el libro, Bases de un programa para el fomento de Colombia, el libro que nos dejó Lochin Kerry, así se llamaba. Los capítulos iniciales muestran cómo era este país en el año 1949. Lochin Kerry llega a Colombia y la primera cita que tiene es con el embajador americano en Bogotá. Y en esa conversación el embajador americano en Bogotá le dice: la mitad de los bogotanos no tienen zapatos, andan descalzos por las calles. La esperanza de vida de las mujeres no llegaba a los 50 años, hoy en día es 81 años en nuestro país. Más del 10% de los niños en Colombia morían en los primeros 2 o 3 años de infecciones perinatales, en muchos casos. Lochin Kerry había venido con otro compañero, un intelectual y economista, apreciado por nosotros los economistas, Guillermo, Albert O. Hirschman. No se entendieron. Tenían 2 visiones distintas del desarrollo, Kerry mucho más tecnocrática. Hirschman era más ecléctico, tenía una versión un poco más hippie de la economía. Peleó con Lochin Kerry y montó un negocio de rebusque sofisticado. Digo yo en un librito, esto es una consultoría. Y en ese negocio de rebusque sofisticado, en esa consultoría, mandó a importar un Chevrolet, un Chevy, lo recogió en Buenaventura y recorrió nuestro país. Y de esas reflexiones, de hablar con los colombianos, de conocer nuestra idiosincrasia, de tratar de resolver problemas prácticos, problemas concretos para soluciones concretas, yo también soy ingeniero, eso es lo que me gusta, se inventó una palabrita. Después escribiría uno de los grandes tratados del desarrollo, ensayos sobre el desarrollo económico en el año 58. Pero dijo, los colombianos son aficionados a la fracasomanía. Y esta primera parte de la presentación tiene solo ese énfasis, combatir la fracasomanía, la incapacidad de apreciar el cambio social, la incapacidad de valorar el reformismo democrático, el incrementalismo, la forma de resolver nuestros problemas que toma tiempo, la impaciencia colectiva y cierto gusto perverso por el fracaso que vemos todas las noches en los noticieros. Entonces yo hice unas grafiquitas, algunas esta semana, otras las había construido y las había puesto por allí. Esto no es posverdad, no son los datos cocinados de una manera especial para venir a traerles a ustedes un mensaje alambicado y optimismo. Son simplemente las cifras que cualquier persona, un estudiante de grado 11, puede entrar al observatorio del Banco Mundial, meterlo al Excel y hacer estas mismas grafiquitas que hay aquí. Leí una frase bonita estos días, no sé si la han conocido, que dice que se escribe más ficción en Excel que en Word. Esta no es ficción de Excel, estos son de verdad, no, datos de verdad. Esta es la pobreza que mide el Banco Mundial, con la línea tradicional del Banco Mundial de $5,5 por día por persona. Trata de hacer una comparación entre Colombia y América Latina. Quiero que miremos el inicio donde la gráfica azul puede compararse con la gráfica naranja en el año 2008. Miren que la diferencia era 10 puntos entre Colombia y el resto de la región, todavía es más alta en nuestro país, pero esa diferencia de 10 puntos se ha reducido ¿a cuántos? A 3. O sea, había una reducción de la pobreza en la última década y media en nuestro país, la última década mucho más rápida que en América Latina. No lo voy a atiborrar con muchos datos. Esta es una forma como se mide la desigualdad en esa encuesta, simplemente se coge el ingreso promedio del 10% más rico, se compara con el 10% más pobre, se hace una razón entre una cosa y la otra, da 12, 13, 14 veces más alto el ingreso del decil superior comparado con el decil inferior y se compara Colombia con América Latina. Hace una década larga, la desigualdad en nuestro país superaba con creces la de América Latina. Hoy, nadie dice nada sobre esto, en esta medición al menos es inferior a la de América Latina. Entonces la pobreza, en la pobreza sí me voy a tener que apoyar de la segunda derivada, disminuye más rápido que la de América Latina, todavía es mayor en la desigualdad, no solamente disminuye más rápido, sino que ya es menor que el promedio.
Y ya me fui emocionando con las gráficas, entonces llegué a temas un poco más específicos, más puntuales. Esta es la fecundidad adolescente medida como el número de hijos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años de edad. Número de hijos nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19. Colombia tenía a mediados de la década pasada un valor similar al de América Latina. Miren cómo ha disminuido la fecundidad adolescente en nuestro país, todo lo que eso implica en términos de desarrollo social ulterior. Y uno sigue con las gráficas, ¿no? Educación terciaria, por ejemplo, cobertura. Mujeres, que me interesan. Si las mujeres progresan, progresa la sociedad. 30% de cobertura similar a América Latina, se dispara en Colombia el 50% y uno recorre las gráficas y dice, hueputa, algo estamos haciendo bien, ¿no? Ahora, tenemos fracasos históricos, ¿no? Gustavo los mencionó algunos de ellos, la misma desigualdad, la falta de presencia del Estado en el territorio, el clientelismo, y uno podría seguir la lista. Lo mencionó Gustavo también. Yo voy a volver sobre esto. La tasa de homicidios. Este año creo que ha subido un poco, va a subir 5, 6, 7%, todavía no sabemos, porque estos factores de violencia asociados al crimen organizado nos han llevado a cierta inestabilidad en los dueños de esos negocios. Pero aquí hay otra mejora de este país y podríamos seguir así. Yo no quiero atiborrarlos con datos, yo creo que el mensaje principal ya está dicho. Hay una frase de Jorge Luis Borges que me gusta repetir una y otra vez. Él dice, la historia es pudorosa, le gusta esconder los momentos esenciales. No sabemos cuándo cambia la historia, pero yo podría, señoras y señores, decir, mire que hay un cambio en el año 2015, 2016, donde la historia de nuestro país cambia. La clase media por primera vez supera la pobreza. Y ese cambio, que nadie ha registrado, que no salieron las noticias dedicadas a los escándalos del día, de la coyuntura, a simplemente escarbar sobre las mismas llagas, no solamente a poner el dedo en la llaga, sino también a acrecentarla muchas veces. Desnutrición crónica. Estos datos me tocó estudiarlos, he estado familiarizado con ellos en muchos años de mi vida. Estos son de la Encuesta Nacional de Demografía en Salud. Todavía decir que 10% de los niños de Colombia tienen una talla baja para la edad es una tragedia. Pero uno tiene que ser capaz de combatir la fracasomanía y mirar las dos dimensiones o los matices de las mismas estadísticas. En el año 1990, 1 de cada 4 niños tenía desnutrición crónica, hoy es 1 de cada 10. Y si eso no es avance social, no sé qué será. La mortalidad infantil, donde Colombia todavía tiene valores por encima de un dígito, donde hay grandes diferencias regionales. Hemos, eso sí, cumplido la meta del milenio. Tenemos un progreso también evidente en nuestro país. Hay historias positivas, entonces. Hagamos el siguiente ejercicio hipotético todos en nuestra mente. Preguntémosle, salgamos aquí, hagamos una especie de sondeo, no representativo, pero casi, de 2 o 3 personas a la salida del auditorio, y preguntémosle si es la persona con la que nos topemos, al azar, cree o considera que en este momento la pobreza en Colombia es mayor que la que existía hace 10 años. ¿Qué va a decir ese señor aficionado a los noticieros? Que probablemente sí, que la desnutrición es mayor, que tal vez nunca habíamos estado tan mal. ¿Por qué? 3 razones, tengo yo apuntadas aquí. Una tal vez es antropológica, está en el último libro de Steven Pinker. Él señala que en todas las sociedades se da lo que él llama la brecha de optimismo. Lo vivía yo muchas veces en el sistema de salud. Uno le hace una pregunta a una persona diciéndole, ¿usted qué opina, por ejemplo, del sistema de salud en Colombia? Hicimos esas preguntas muchas veces, la persona dice, pésimo. Pero dije, no, espere,
Yo quiero hacerle una pregunta mucho más concreta, mucho más específica. Enfoquémonos en los últimos 6 meses y en su contacto particular personal, la experiencia suya, la propia con el sistema de salud. ¿Cómo le fue? Y a mí muy bien. Y eso ocurre en Colombia y en todo el mundo. Yo tengo aquí como una distorsión antropológica, la forma como no juzgamos las experiencias colectivas de manera similar a las experiencias propias, y entonces se da una suerte de contradicción entre el agregado de las experiencias individuales y el top of mind que tiene la gente de cómo funciona la sociedad. Esa es una razón antropológica, difícil. La otra, señoras y señores, que también está en el mundo hoy en día incidiendo en la fracasomanía, tiene que ver con la polarización política. Quienes están a los extremos del espectro ideológico son catastrofistas. Yo escribo una frase por aquí. Los apasionados de la política distorsionan la realidad, magnifican las dificultades. Secreta o públicamente desean que las cosas vayan mal. Todos los fanáticos, sobra decirlo, son catastrofistas. Las buenas noticias para ellos son problemáticas, incómodas, estorbosas. Yo veo muchas veces a algunos de nuestros políticos en Twitter celebrando las malas noticias. Si uno les manda una buena noticia, se emberracan. Es como si las buenas noticias generaran más inquietud que las malas noticias. Entonces tenemos la brecha de optimismo, esa tendencia tal vez antropológica de todos. Tenemos la polarización política y tenemos también, señoras y señores, el papel de los medios de comunicación. Donde no hay contexto, no hay análisis, la indignación parece haber desplazado el pensamiento, no hay historias, hay una carga diaria de negatividad que nos está convirtiendo a todos, día a día, semana a semana, en espectadores sin memoria. Es como si existiera un apetito de escándalos que los medios de comunicación felices estuvieran saciando todos los días. Este fin de año me invitaron en la Escuela de Ingeniería de Antioquia después de 30 años de haberme graduado. Yo estaba saliendo de una enfermedad difícil, había ya dicho tantos discursos de grado que yo no sabía qué decir, yo decía, exagerando en lo de Pablo Coelho, ¿no? Y hice un discurso sobre eso, con un solo consejo que yo quiero repetirles a ustedes aquí hoy. No vean las noticias de televisión. Los noticieros entorpecen nuestro entendimiento del mundo. Las noticias se ocupan del estruendo, del escándalo y la tragedia individual. Pero el cambio social, ya lo vimos en las gráficas, es gradual, parsimonioso, acumulativo y por lo tanto invisible. No suscita titulares, no genera emociones, no vende. Lo que vende es la fracasomanía. No sé si me funcionará allí, no creo. Aquí les tenía un videito de YouTube, no lo voy a mostrar, creo que ya no tenemos mucho tiempo, no quiero exagerar. Pero quiero que los que tengan tiempo este fin de semana lo vean. Simplemente tienen que buscar en YouTube Hans Rosling Noticias, busquen así. Hans Rosling Noticias. Y van a ver la conferencia de este señor que combatió la fracasomanía con un director de noticias de Dinamarca. Tienen un diálogo. Y básicamente este señor en algún momento se quita el zapato y le dice al otro señor, mire, si usted muestra esta parte mía de todos los días, la suela, se va a terminar llevando una impresión equivocada de lo que yo soy. Y eso es lo que hacen los noticieros todos los días. Una sola toma a un solo aspecto de la realidad, la suela del zapato. Entonces, tenemos que practicar eso que George Orwell llamaba la necesidad de enfrentar los hechos del mundo. Y yo no quiero, vuelvo y repito, insistir en un optimismo que no tenga una base fáctica, pero los daticos que vimos entre todos, uno tras otro, yo creo que nos muestran un panorama positivo de nuestro país. Y estas gráficas dicen mucho más del mundo que las noticias. Y este era el mensaje de Hans Rosling. No usen las noticias para entender el mundo. Primera historia. Viene la segunda.
¿En qué estamos mal? ¿En qué estamos fallando? No todo puede ser bueno. Si uno quisiera escoger un solo problema, decir, bueno, vamos a enfocarnos aquí. Tal vez es esta. No quiero mostrar la gráfica de Colombia y de América Latina, es una gráfica reciente de la revista The Economist, que yo creo que está señalando uno de los problemas más acuciantes de las democracias latinoamericanas, y tal vez uno podría extrapolar esta situación a todo el mundo. El problema que más me preocupa a mí hoy en día ante este auditorio es la pérdida de legitimidad de nuestras instituciones democráticas, de casi todas. Ahí hay un problema grave, que tiene muchas razones. Una de ellas son las expectativas de la gente, crecientes, de nuestras clases medias urbanas, que crecen mucho más rápido de lo que pueden crecer las capacidades fiscales o institucionales del Estado. Y eso ha llevado a cierta decepción con los resultados de nuestras democracias. La polarización política, el papel de los medios de comunicación, pero también hay que decirlo de manera clara, la corrupción ha alimentado estas tendencias. Hay muchos estudios, no creo en ninguno, volveré en esto en un minuto, sobre cuánto le cuesta la corrupción a una sociedad. Se tratan de cuantificar aquí y allá, hay una cifra que yo no creo, volveré en esto en un minuto, de 50 billones de pesos al año, pero esa cifra es lo de menos. El costo es este. Es que nosotros mismos como colectivo, como sociedad, a pesar de los buenos resultados que acabamos de ver, dejamos de creer o estamos dejando de creer en las instituciones democráticas. Y ese tal vez es el problema más acuciante que tenemos. Y es el daño más grande que nos está haciendo la corrupción. ¿Qué hacer ante esto? Ayer por la tarde, pensando en esto de mi presentación, me inventé una lista de 3 cosas que quiero decirles sobre este tema, sobre corrupción en general en nuestro país. La primera voy a llamarla disciplina fáctica, tratar de entender objetivamente qué es lo que está ocurriendo, no generalizar. Esa cifra de 50 billones que ha sido mencionada en todos los debates políticos, por todos los congresistas, por contralores y procuradores, es mentira. Cualquier ejercicio que usted haga, coja el presupuesto general de la nación, descuéntele las pensiones, el servicio a la deuda, los salarios de los funcionarios públicos, de policía, es otro, se da cuenta que el residual es parecido a los 50 billones, tendrían que robar todos los presupuestos de toda parte. Pero hizo carrera. Alguien hizo un cálculo de servilleta, seguramente se le olvidó un dato, y nos quedamos con esa cifra que se repite en todos los escenarios políticos, sin ningún tipo de... o nadie levanta la mano y dice, ¿de dónde saquen los datos? No tenemos capacidad de discernimiento. No es fácil, eso sí, saber si la corrupción en nuestro país ha aumentado o no. Yo intenté hace 6 años, desafortunadamente no tengo los datos nuevos, de medirla de una manera poco extraña, que les voy a contar aquí en 5 minutos. Me había encontrado en el internet, de manera casual, con un ingeniero de sistemas de Popayán, Juan Manuel Caicedo, hoy trabaja en Google, en California, y me dijo, no sé cómo, este tipo se había robado 2 millones, un archivo de 2 millones de noticias del Tiempo, lo que llaman Big Data, y lo tenía por allá en un servidor. Yo le dije, lo van a meter a la cárcel, hermano. Tenía todos los archivos del Tiempo ahí metidos. Yo dije, eso está muy bueno. Y se inventó un buscador donde uno buscaba una palabra, por ejemplo, la palabra desempleo. Mostraba cada semana o cada mes cuántas veces aparecía esa palabra en esos archivos de noticias. Y yo busqué la palabra desempleo y después le superpuse a la palabra desempleo la tasa de desempleo medida por el DANE, y la correlación era 0.95, era la misma gráfica. Entonces yo dije, aquí tenemos de pronto una buena métrica para medir las cosas. Miren el resultado de la palabra corrupción. Desafortunadamente la historia termina en 2012. No sé qué pasará ahora. Lo interesante que quiero contarles es lo siguiente, miren que hay una tendencia negativa, dijéramos que no pasa nada, que va y viene según los ciclos electorales. Pero en cada momento
Año 2006, 2007, 2008, 2009, había una editorial del Tiempo diciendo nunca habíamos estado tan mal. Este es el peor momento. Este país se lo tomó la corrupción. Un océano de corrupción, matizado por algunas pequeñas islas de probidad, decían los editorialistas. Tenemos que ser capaces entonces de entender este fenómeno en sus verdaderas dimensiones. No es la frase de turba y cuidado. No es reducirlo a sus justas proporciones, sino entenderlo en sus verdaderas dimensiones. Ese es el primer punto que quisiera compartir con ustedes. Y simplemente desmentir esa cifra errónea de los 50 billones de pesos. Segundo, que necesitamos trascender los discursos más superficiales. Oí hace poco a un miembro del Estado colombiano decir lo siguiente: al frondoso árbol de la corrupción hay que cortarlo, no podarlo. Y yo pensé, gran aporte, ¿no? Nos estamos quedando sin ideas. Y simplemente se repite todos los días en todos los escenarios políticos, en lugar de tener la capacidad de entender el fenómeno, discursos que hacen lo que criticaba Karl Popper cuando decía, creo que hay un título por ahí en la revista, en una entrevista que yo di, decía, la clave no es politizar la moral. O sea, la clave no es aprovecharse de estos problemas con fines electorales, lo que tenemos que hacer es moralizar la política. Y yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas gruesas sobre la corrupción. La primera, muy importante, la corrupción no siempre es la causa del mal funcionamiento del Estado, muchas veces es una consecuencia de problemas más profundos. La falta de capacidades, de talento humano para desempeñar tareas complejas y proyectos y programas viables. Mi experiencia como funcionario mostraba que la falta de proyectos, por ejemplo, en el territorio, de proyectos bien armados, bien concebidos, es una causa de la corrupción. Y nadie dice eso. Si hacemos buenos bancos de proyectos en los territorios, podremos disminuir la corrupción más allá del discurso del árbol, ¿no? Tenemos que aceptar, y así ha ocurrido en todos los países del mundo, que el crecimiento del Estado, y nuestro Estado creció después de la Constitución del 91, ese crecimiento del Estado viene acompañado de un aumento de la corrupción. Y nosotros no tuvimos unos desarrollos institucionales concomitantes muchas veces con la corrupción. La evidencia internacional muestra de manera fehaciente que el Código Penal no es una buena herramienta para combatir la corrupción. El populismo punitivo puede ser perjudicial, como lo son también las leyes basadas en la desconfianza. Y tal vez el mensaje más importante que quisiera dejarles de esta parte: no todos somos corruptos. Aquí y ahora, en esta coyuntura de nuestro país, hay muchas historias, en este sector están por todos lados. Yo diría la mayoría de las historias, que son historias que merecen ser contadas. Si no contamos estas historias, vamos a caer en la peor tentación de cualquier reformista, que es destruir sin haber construido. Este hombre está haciendo lo que toca, ¿no? Construir sobre lo construido, maestro. Así me sentía yo en el Ministerio de Salud, ¿no? Construyendo sobre lo construido. Para volver al esquema que les había propuesto, estamos en el segundo tema, que es la templanza, la sobriedad, la moderación incluso a la hora de examinar problemas que generan de nuestra parte emociones. Hablé de la disciplina fáctica, hablé de buscar soluciones prácticas más allá del discurso exaltado, por ejemplo, los buenos proyectos, evitar destruir sin haber construido. Y yo tengo una libretica, la iba a mostrar pero la dejé por ahí, donde apunto a veces cosas que me gusta por ahí compartir, ¿no? Yo creo que en este momento, estas fueron unas que escogí ayer, después de una curaduría de pronto no muy grande, pero yo creo que quisiera compartirlas. Todos mantener nuestra provisionalidad en nuestras opiniones, tenemos que ser capaces de cambiar de opinión, dejarnos influir del discurso del otro, desconfiar de los discursos fundacionales, ni resignación ni desmesura,
no hacerse muchas ilusiones con la política es difícil y por lo tanto las decisiones políticas creo yo, no deben ser una pasión desbordante. Y vuelvo con la última. Mientras los otros destruyen, a lo que nos tenemos que aplicar todos es a construir, tratar de ser sensatos con uno mismo en medio de la locura, y yo creo que este momento de nuestra democracia y nuestra humanidad es un momento de cierta locura. Construir sobre lo construido, ¿no? No tenemos alternativa. Imagínense echar todo eso abajo y después cómo empieza uno. Tercera parte. El optimismo trágico. Tenía unos libros por ahí que había traído, pero creo que ya los regalé. Iba a hacer un pequeño juego de decir de dónde viene la frase optimismo trágico. Ahí está, bueno, lo puedo regalar. ¿Es el de Guillermo? Ah, bueno. Es una frase que viene de Viktor Frankl, un psicoanalista, sobrevivió al Holocausto, escribió un librito del que se vendieron millones de copias sobre el sentido de la vida y tiene un apéndice, y él lo llama así, como una urgencia existencial. El optimismo trágico. Este señor, el de las noticias que estaba por aquí, murió de cáncer de páncreas, Hans Rosling, otro optimista basado en la evidencia. Hace pocos meses, ¿no? Me dio duro la noticia y quiero pensar en él, en esta última parte de la presentación, porque nos enseñó mucho sobre la vida y sobre lo que somos como colectivo. ¿De qué se trata el optimismo trágico? Esta es la tríada trágica de la que hablaba Viktor Frankl y otros. La muerte, la conciencia plena que tenemos como especie de que nos vamos a morir, de que quizás lo que viene después es una muerte larga, sin sueños y sin final. Pequeño paréntesis, puede ser la vida, entre la nada y la nada. El absurdo, decía Viktor Frankl, todos los que estamos aquí hemos vivido lo suficiente, todos, somos adultos ya, para entender que la vida es injusta, que le pasan cosas malas a la gente buena, que hay una tensión entre la razón humana y la indiferencia del universo. Y además, quien nos diseñó, Dios o la evolución o quien fuera, era perverso, ¿no? Nos metió un pequeño pedacito de la insatisfacción permanente. Somos insaciables, espiritual y materialmente. Joseph Steiner dice, así nos fuera concedida la inmortalidad, pediríamos más. Ustedes todos tienen ese teléfono por ahí en la mano que nos está enloqueciendo la vida. Me gusta contar la siguiente anécdota. Me había comprado en un viaje a Buenos Aires antes de mi enfermedad hace 7 años un libro muy bonito de viajes del escritor y novelista argentino Manuel Mujica Laínez. Fernando Vallejo le admira mucho su prosa. Estuvo en los últimos homenajes de Borges, escribe muy bonito, ¿no? Es un libro de viajes y uno me gustó mucho, es un viaje que hizo a Sicilia. Llegó a Palermo, cogió un taxi y fue a visitar la casa del dramaturgo y novelista y escritor cuentista italiano Luigi Pirandello. Y él describe esa casa muy bonita, ¿no? Un pequeño muro bermejo y hay una enredadera que lo abraza. Abrazarlo de verdad, ¿no? Y yo dije, qué bueno estar allá, ¿no? Y cogí Google Earth, puse la dirección y empecé a caminar con el teléfono y entré a la casa de Luigi Pirandello y casi que me transporté. Y yo le dije a Carolina, que está aquí a mi esposa, pues porque no viajamos con el celular todos los días, ¿no? Seguramente me dijo que ya tenía que conseguir trabajo o alguna cosa así. Pero el punto es este, el punto es otro. Que tenemos el milagro ahí. El Aleph de Borges lo tienen todos ustedes, hay una ventana al mundo, a todos los libros que ha escrito la humanidad, a todas las películas que se han producido, casi a todo, ahí lo tenemos. Inimaginable, ¿no? Tanto que Borges hizo ese cuento donde ese tipo está loco, pues ya lo tenemos ahí. Y el Aleph de Borges se nos apaga por la circunvalar de Bogotá y nosotros decimos, esta mierda no sirve para nada, ¿no? No somos capaces de entender
los milagros de la vida, incluso los milagros de la tecnología. Y apreciar, señoras y señores, que nosotros somos la generación más afortunada en la historia de la humanidad. Nadie ha viajado tanto, nadie ha probado tantos sabores, nadie ha tenido tantas expectativas. Pero estamos bravos, insatisfechos todos. Entonces el optimismo trágico se trata de decir, bueno, nos vamos a morir, la vida es injusta, nadie nos va a saciar, nadie, ni espiritual ni materialmente, pero la vida vale la pena. Tenemos que celebrarla día a día. ¿Por qué? ¿Quién tiene la respuesta? Nadie, ¿no? No Paulo Coelho. Ese es el libro. Los poetas tienen la respuesta, creo yo. La única religión que le va quedando a los hombres, la poesía. Este señor se llama Eliseo Diego, es un poeta cubano, vino a Bogotá por allá en los años 80. Creo que murió en los Estados Unidos. Y antes de mi enfermedad yo compré en la Feria del Libro en el año 2016 en Bogotá un librito que tenía un título muy bonito, se llamaba Desde la Eternidad. Alguien escribe Desde la Eternidad. Y empecé a hojear el libro y encontré un poema, algo bastante prosaico. El libro para pegar láminas, un álbum de láminas. Lo que sería para nosotros, los de mi generación y muchos de ustedes, casi la mayoría del álbum de chocolatinas Jet. Yo todavía recuerdo una tras otra cuáles eran las más escasas del álbum. Ahí me quedaron en la memoria, ¿no? El jabalí, las esponjas, el naranjal valenciano, el pleistoceno y demás, ¿no? Y decía lo siguiente, Eliseo Diego, sobre el álbum de láminas. ¿Por qué jamás olvidas los tigres y elefantes color fiesta? Los galos, los asirios, las legiones, los cepelines y áureos globos plácidos, mientras se van en humo, noche adentro, triunfos sí, pobres tuyos y catástrofes. Al final de su vida lo único que se acordaba era el álbum de láminas. Se fueron en humo, noche adentro, triunfos sí, pobres tuyos y catástrofes. Y después echa la siguiente frase. Aquí, señores y señores, preparémonos, está el sentido de la vida. Las diminutas dichas que se aferran con sus mínimas garras a la vida serán el porqué sí de todo. Yo había leído esto, siempre me quedó esa frase grabada, no, las diminutas dichas que se aferran con sus mínimas garras a la vida. Y hace un año exactamente por esta época yo llevaba 4, 5, 6 semanas que no salía del hospital, iba y venía, aquí y allá. Llegué un lunes por la tarde, jugaba al día siguiente un partido de la Selección Colombia, Carolina, mi esposa que está aquí, estaba en la oficina, y yo dije, quiero escribirle un pequeño detallito, ¿no? Yo sentía que se me estaba yendo la vida. Y le escribí en el celular, el Aleph de Borges, algo que decía cosas que me gustaría hacer. Seguramente se me había quedado lo de las diminutas dichas allí, no voy a repetir la lista. Después cometí un error de ponerla en internet o por ahí, y eso se volvió medio viral. Salir de mi casa con mi esposa, ya tardecito, dar la vuelta a la esquina, entrar al restaurante italiano, sentarnos en una mesa, pero no frente a frente, sino del mismo lado, alguien dijo que era hippie, pedir una botella de vino cualquiera y brindar porque estamos juntos, y porque estar juntos es suficiente para brindar y brindar. Eso está hecha la vida. Yo después dije, bueno, voy a hacer listicas de diminutas dichas o cosas que se han dicho por ahí. Una mano en otra mano, una boca en una boca. Michael Chabón, un novelista americano, dice una frase muy bonita, me fascina, dice, he sido feliz algunas veces, todas tienen que ver con el viento en la cara. El viento en la cara. Antonio Muñoz Molina había leído un libro, el año entrante se cumple una fecha muy interesante, 50 años de la llegada del hombre a la luna, que marcó mi generación.
Y él escribió un librito que se llama Los vientos de la luna, sobre cómo un muchacho español provinciano se aficiona a la ciencia, eso le permite abrirse al mundo. Ya era viejo y recordaba lo siguiente. Decía, para quienes tenemos hijos de esa edad, como de los 10, 11, los 12, es duro. Decía, hay un momento que en una tarde, en un barrio, en una playa, estamos caminando de la mano de nuestros hijos y ese día lo soltamos para siempre. Esa es otra diminuta ducha, ¿no? Yo di un discurso por allá en la Universidad de ICESI en Cali, ¿no? Diciendo algo parecido a esto, y le decía a los papás, cojan, cuando salgan tus hijos del auditorio, cójanlos de la mano. Y todo el mundo cogía a los hijos de la mano, y yo dije, ahora con el hijo mío cogió de la mano y ya se quiere soltar, ¿no? La vida, ¿no? Los días previos a un viaje de vacaciones, la sensación de un nuevo comienzo, de un rompimiento, la promesa de la felicidad, que es la felicidad misma. ¿Cuál es el día más feliz de las vacaciones? 2 días antes, ¿no? Medido de manera exacta. Las diminutas dichas, entonces, la forma de empezar a vencer el optimismo trágico. Y tenemos otro secreto que ustedes lo saben bien, que también estos señores, los poetas, le han cantado a la vida. De eso se trata esta última parte de la presentación. Al final ya de la tarde, un jueves, ya viene el viernes, cada uno en su interior salir con la necesidad existencial de celebrar la vida. Muy Pablo Coelho, pero es verdad. Sábado 3 de junio del año 2017, yo llego a mi casa con mi esposa que está aquí. Me habían dicho que tenía cáncer, no sabía cuántos años iba a vivir, todavía no lo sé. Todos estamos en lo mismo. Había un libro de poesía de este señor, Eugenio Montejo, venezolano, en la mesa de noche. Lo abrí al azar, de nuevo, ¿no? Y decía lo siguiente, la celebración del amor y de la vida. Quizás sean ilusorios los años y sus vueltas, y las horas ausentes, y todas las que fueron. Solo es verdad tu risa, más hermosa que los siglos que parten o que llegan. Solo tu voz, tus ojos, tus palabras, y nuestro asombro de ser aquí la vida, nuestro asombro de ser aquí la vida, de celebrarla en cada lumbre de su fuego hasta el mínimo instante. Celebrar la vida con el amor, las diminutas dichas y otra parte, contar historias. Yo era un ingeniero desubicado que no conseguía trabajo y que fue a una entrevista de trabajo a Bogotá, a QCesar, por aquí deben estar, y me ofrecieron salario mínimo o una cosa así. Yo dije, no, yo no voy a aceptar ese trabajo. Entonces me fui para la Universidad de los Andes buscando la facultad de administración para hacer un MBA o una cosa así, no sabía muy bien, y me perdí en el campus, y en esa pérdida encontré la facultad de economía. Entonces yo dije, bueno, ya que me perdí de la administración, pues estudiemos economía. Y aquí estoy, ¿no? Todos somos resultados de circunstancias azarosas, de la contingencia. Todo lo que nos pasa tiene probabilidad 0, pero nos pasó. Todas nuestras vidas son interesantes y todas merecen ser contadas. Entonces, el mensaje de manera esquemática es, sí señores, la muerte, el absurdo y la insatisfacción. Pero tenemos las diminutas duchas, el amor y las historias. Y la vida vale la pena. Y la vida en Colombia en este momento vale la pena, a pesar de todo. Porque nuestro país, como resultado del esfuerzo de todos, sigue progresando. Y vamos a salir de esta encrucijada de la corrupción y de nuestros problemas colectivos con lo que hablamos: templanza, sobriedad, capacidad objetiva, análisis y no olvidarnos que el sueño de la razón produce monstruos. Termino con lo siguiente, volvamos al libro. Por ahí está, aquí está. Una historia que es lo mismo. ¿De dónde viene ese título? Creo que lo mencionó ahora José Manuel Restrepo. Antonio Machado, otra vez, ¿no? Hoy es siempre todavía. El hijo mío
al que se le pegaron algunas de estas cosas existenciales, creo que yo ya me lo tiré. Me había dicho cuando tenía 6 o 7 años, papi, no somos nada, somos un punto. En su momento, digo yo en el libro, yo no supe qué hacer ante esa manifestación tan evidente de existencialismo precoz. Y después mentalmente, cuando estaba con mi enfermedad, pensaba lo siguiente, le debió haber dado la siguiente respuesta. Decía, sí, Tomás, somos un punto. Hay 500.000 millones de estrellas en la Vía Láctea y 700.000 millones de galaxias. La Tierra le ha dado 4.000 millones de vueltas al Sol. Nosotros, si tenemos suerte, le daremos 80, 85. Después, qué pereza, más, ¿no? Somos un punto en el espacio y en el tiempo. Pero el corazón que ustedes ven ahí da 3.000 millones de latidos. Ese es el tiempo que tenemos. Y señoras y señores, hay que aprovecharlo de la mejor manera. Celebrar la vida. Ese era el mensaje que quería dejarles esta noche. Así de simple. Muchas gracias a todos y un abrazo. Muchas gracias, doctor Alejandro Gaviria, y bueno, a ustedes por acompañarnos hoy. Mañana muy puntuales, como siempre a las 8 de la mañana. ¿Quieren contarnos cómo les pareció el Congreso hoy? En el correo les hemos dejado una encuesta, ingresen y rápidamente la contestan. Tengan una feliz noche, mañana a las 8 de la mañana en punto, nuestro tercer día. Gracias, gracias a todos.